cuatro cosas vamos a hacer. Primero, conocer el contexto, no foda. Segundo, ¿tenemos qué? ¿Tenemos qué? ¿Rosa? ¿Redactar el alcance? ¿Qué más? Determinar la línea base y finalmente el manual. ¿Está bien? Entonces tenemos desarrollado el contexto, ¿no? Pasamos al siguiente. 5. Liderazgo. Este liderazgo prácticamente va a reemplazar a 4.2 política, ¿no? Deja de ser política, ahora pasa a ser liderazgo, ¿no? Requisito 5, liderazgo. Nos olvidamos entonces de este requisito 4.2 política, ahora denominamos requisito 5, liderazgo. ¿Está bien? Pues un poco repasando, a ver, 4.1 requisitos generales, ahora pasa a ser requisito 4, que es contexto de la organización, ¿no? 4.2 política, ahora viene a ser 5, liderazgo, ¿no? Entonces, liderazgo. ¿Qué hacíamos nosotros en política? Cuando implementábamos OSA 18001, que obviamente cuando apareció la OSA 18001 en el año 2007, el 99, en el año 99 cuando apareció la OSA 18001, la implementación de una OSA no bajaba de 30.000 soles. Era el más barato, 30.000 soles. Luego apareció la OSA 18001 en versión 2007, ya se cobraba 8.000, 10.000. Ahora, ¿cuánto se cobra por la implementación de OSA? Hay gente que hace hasta 2.000 soles, claro. ¿Sí o no? Porque es todo control C, control V. Cambiar de logotipo y nombre, ¿sí o no? Hay que ser realistas, ¿no? Realistas. Entonces, ¿qué hacemos en política? Cogíamos todas las cláusulas, las palabras claves y las adaptábamos, ¿sí o no? Adaptando a la organización. ¿Qué palabras claves había? Cumplimiento de requisitos legales, ¿no? ¿Qué más? Que no debe faltar esa palabra. Requisitos legales tienen que estar. ¿Qué más? Participación. ¿Qué más? Sistema de gestión. ¿Qué más? ¿Cómo? Mejora continua. ¿Qué más? ¿Qué más? Prevención, protección. ¿No? Prevención, protección. Entonces, con esas palabras redactamos la política, ya estaba hecho la política. Eso podríamos haber elaborado en medio día. ¿Sí o no? Otros, control C, control V, tenían en 10 minutos, ¿no? Hecho la política. Entonces, este requisito de política se ve caído prácticamente en una formalidad. ¿Sí o no? En una formalidad. Ahora va a ser reemplazado por 5, liderazgo. ¿Qué es entonces 5? No basta, dice, hacer una política, sino quién la va a conducir. ¿Quién va a ser la que va a direccionar esto? Porque antes, quien va a encargarse del sistema, recién veíamos en 4.4, cuando ya las cosas estaban avanzadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me asignaban encargado del sistema, pero ya me habían redactado la política, ya me habían hecho el hiper, todo, ¿no? Y ya a mí prácticamente decía, bueno, pues ¿qué se hace? Tú asumirás la responsabilidad del sistema. Pero yo nunca me había comprometido en nada. Pero por cuestión de trabajo tenía que asumir la responsabilidad. Ahora no. El liderazgo lo va a asumir acá nomás. Por eso 5.1 dice liderazgo y compromiso. ¿Qué significa eso? Poder responsable. Tú vas a ser de aquí en adelante el encargado del sistema de gestión. 5.2 política. Ahí sí, tratemos contigo más la política. 5.3, mire, interesante 5.3, funciones de la organización, responsabilidades, rendición de cuentas y autoridades. Porque antes, ¿cómo era con la OSA 18001? Recién acá, donde dice responsabilidad y autoridad en 4.41, recién en este requisito organizábamos supervisor, comité, todo eso, ¿sí o no? Reglamento interno, recién acá. ¿Cuándo? Cuando ya habíamos hecho hiper, requisitos legales, todo ello. Por eso muchos hiper se hacen gabinete. Porque tú solito no podías hacer hiper. Entonces te metías en tu oficina de 4 paredes y redactabas el hiper. Muchas veces a las espaldas de la organización. Ahora no. Acá nomás, o sea, en 5, liderazgo, vas a establecer qué cosa? El reglamento interno de seguridad del trabajo, vas a organizar el comité, vas a implementar el responsable del sistema de gestión de seguridad de los servicios de seguridad sobre el trabajo. Es decir, una oficina de seguridad y medio ambiente. Interesante, ¿sí o no? Cosa que con nuestro comité o con nuestro supervisor ya podemos empezar a armar el resto de los requisitos. ¿Está bien? Y así debió de ser. Y ese era el conflicto también con la OSA de 18001. Mucha gente preguntaba, ¿en qué momento organizo mi comité?
hizo mi comité? Acá. Pero ya había hecho el IPA. Ya habíamos hecho los objetivos programas. Mucho del comité ya era de adorno, ¿no? Un accesorio más. No se comprometía con el sistema. Y eso hacía que el sistema no tomara fuerza. En cambio ahora, aquí nomás, ya vamos a nosotros organizando este comité, el responsable del sistema, el reglamento interno y una oficina de seguridad, salud y medio ambiente, ¿no? Interesante, ¿no? Un buen aporte de la ISO 45001. Entonces, ¿cuál sería el aporte esencial en este requisito de liderazgo? Primero, que el líder tenga compromiso. ¿Qué tenemos por compromiso? Cultura, ¿no? De hecho, cultura, tiene que promover cultura. Y acá encaja lo que dice la ley, ¿no? Promover la cultura preventiva. Entonces, el líder tiene que tener compromiso. Y el compromiso significa cultura, ¿no? Tiene que promover cultura preventiva. Si no existe cultura preventiva, prácticamente no va a funcionar. Y desde acá empezamos. ¿Qué más? Otro aporte es de que en 4.2 política no habíamos organizado nada, ni siquiera teníamos un supervisor. Ahora no, inmediatamente ya tenemos la organización, es decir, el comité y el responsable. Y prácticamente nos va a acompañar en la implementación de los demás requisitos. ¿Se entendió? Está interesante, ¿no? Entonces, 4 roles, contexto de la organización reemplaza requisitos legales. 5, ¿qué es? Liderazgo reemplaza 4.2 política. Nos olvidamos de 4.2. A ver, veamos qué nos dice sobre liderazgo y compromiso. La alta dirección debe demostrar su liderazgo y su compromiso con respecto al sistema de gestión. Y no cualquiera es quien asume liderazgo y compromiso, es la alta dirección. Ya sabemos nosotros qué es alta dirección, ¿sí o no? ¿Qué es alta dirección? Es lo que en el organigrama se fija como la junta directiva, ¿no? Están los gerentes, ¿no? Están los promotores, ¿no? Ellos están en la alta dirección. Y si no se ha fijado en la estructura del organigrama, simplemente recurrimos al gerente general, ¿no? Al dueño, ¿no? Él es prácticamente el líder. Entonces, este liderazgo va a ser, dice, que estudie el contexto de la organización, ¿no? Los potenciales riesgos, ¿no? Debe garantizar que los riesgos sean identificados de manera sistemática, ¿no? No es al azar, es de forma ordenada. Garantizar la política de sus objetivos. Planificación estratégica del desempeño. ¿Qué es desempeño? ¿Desempeño qué es? Es cómo realizamos los procedimientos, ¿no? Garantizar la integración de los requisitos. Cuando hablamos de requisitos, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de todos estos números que estamos diciendo, ¿no? Del 1 a 10. Los 10 tienen que implementarse. Eso quiere decir garantizar el cumplimiento de los requisitos. Garantizar los recursos financieros, humanos y organizativos. Garantizar, dice, el proceso de participación de todos los trabajadores. Comunicar la importancia de la gestión eficaz, y la gestión eficaz, ¿no? Garantizar que logre resultados, ¿no? Ahora se habla mucho sobre, ¿no? En gestión con resultados, ¿no? Gestión por resultados. Dirigir y apoyar a las personas que contribuyen con eficacia, promover la mejora continua, ¿no? Demostrar liderazgo, ¿no? Promover y liderar la cultura organizacional, ¿ve? Y ser consciente de sus responsabilidades. Interesante sobre liderazgo, ¿no? Política. La alta dirección debe implementar, ¿no? 5.2 política, dice, adecuada para el propósito de la organización, a la naturaleza, ¿no? Debe proporcionar un marco para establecer y alcanzar los objetivos, ¿no? Recuerdan antes que los objetivos, ¿cómo se redactaban? Solo se redactaban en base a la política, en la base de distribución. Ahora se va a apoyar en paralelo, ¿no? Política y objetivo. Incluye el compromiso de los requisitos legales, ¿no? Control de riesgos, según su jerarquía. Sabemos, ¿no? La jerarquía del control de riesgos, ¿no? Eliminación, ¿no? Sustitución, ¿no? Ingeniería, administrativa y EPPs, ¿no? A eso nos está diciendo, ¿no? A eso se está refiriendo acá, ¿no? Compromiso de mejora continua y participación y consulta a los trabajadores. 5.3. Funciones y responsabilidades. La alta dirección debe definir una o más de sus miembros para que sea responsable. Mira, una o más de sus miembros, ¿no? Para que sea responsable de la política del sistema de seguridad salud, trabajo y el sistema de gestión. La alta dirección también debe asegurarse que las funciones, responsabilidades y autoridades para funciones relevantes colaboren en el sistema de gestión, ¿no? Notificará a todos los niveles dentro de la organización y establecer cómo informar
debe asignar responsabilidades de autoría para garantizar el sistema, ¿no? Y se ajuste a los estándares internacionales y informar el funcionamiento del sistema a alta dirección. Entonces, nos está mencionando acá que debemos fijar la definición. Bien, hasta acá entonces tenemos desarrollado el requisito 5. ¿Está bien? 4 queda contexto de la organización. Reemplaza requisitos generales. 5, liderazgo. Reemplaza política. Vamos entonces a 6. Requisito 6 es planificación. Ahí sí, coincide con planificación, ¿no? Planificación, coincide. 4.3 planificación, acá llega a ser 6, planificación. ¿Qué hacíamos en esta etapa? En la 18 minutos. ¿Qué trabajo realizábamos? Realizábamos 3 cosas, ¿sí o no? Cuando decían a mi señor, planifique, entonces nosotros inmediatamente ejecutábamos 3 cosas. Una de ellas era elaborar el IPA, ¿no? Realizábamos el IPA. ¿Está bien? Esa era parte de nuestra planificación, ¿no? El trabajo era realizar el IPA. ¿Qué más? Identificar los requisitos legales que vamos a cumplir en esta organización, en esta empresa. Y por último, en base a esta línea base, al IPA, a la política y a los requisitos legales, a todo esto que habíamos hecho, implementamos objetivos y entonces planificar era 3 cosas. Planificar era elaborar IPER, requisitos legales, objetivos y programas. Fíjese ahora, la planificación se reduce a 2 cosas. 6.1, acciones para hacer frente a los riesgos y oportunidades. Así se denomina. No dice IPER, dice acciones para hacer frente a los riesgos. ¿Por qué le da importancia a los riesgos? Porque efectivamente el problema no son los peligros, porque peligros siempre hay. El problema es el nivel de riesgo. Si en una empresa el riesgo es alto, hay que reducir, hay que hacer gestión. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasó con IPER? Por ejemplo, el caso de Volcan tiene algo de 200.000 peligros identificados. 200.000 peligros. ¿Qué hacemos con tanta base de datos? Yo, muévelos para entrar a la charla. Perfecto. Un repito. Aparentemente se ha reducido, ¿no? Teníamos 3 trabajos que hacer acá en planificación, ahora se ha reducido a 2. ¿Sí o no? Simplemente acciones para hacer frente a los riesgos y objetivo de planificación. Pero alguien diría, desapareció requisitos legales. Desapareció IPA. ¿Sí o no? ¿Qué pasaba acá? En muchas empresas, cuando tú hacías requisitos legales, decían, no me metas muchos requisitos porque ponen la sola cuello. ¿Sí o no? Entonces, estos requisitos legales se convertían en una cuestión hasta coercitiva, ¿no? Ha cambiado ahora por oportunidades. Esta palabra oportunidades reemplaza requisitos legales. Entonces, hoy en día vamos a concebir que los requisitos legales no va a ser una coerción, una cuestión de amenaza, sino va a ser una oportunidad para la organización. Entonces, esta palabra oportunidades esconde prácticamente este requisito, ¿no? Requisitos legales. IPER, como le decía, ¿no? Muchas empresas hacían pues una lista de todos los peligros sin importar los riesgos, ¿no? A veces colocábamos riesgos como sea y la cosa era los peligros, ¿no? Como decía Volcan, tiene 200.000 peligros identificados, ¿no? Entonces ahí está, pues, ¿no? 200.000 peligros. ¿Y su riesgo? No, eso sí no me importa. Será en rojo, amarillo, no me importa. Pero lo que más nos debe importar es el riesgo, ¿sí? Porque si el riesgo es naranja, quiere decir que no son buenos estándares. Pero si sus riesgos son verdes, quiere decir que es un buen estándar. Por eso que ahora desaparece no es que desaparezca, sino que se va a dar prioridad a la gestión de riesgos, ¿no? En realidad el término adecuado es eso, gestión de riesgos, ¿no? Entonces, se mantiene planificación, 4.3 planificación, ahora pasa a ser 6 planificación. Había 3 requisitos acá, se reduce a 2, pero se esconde detrás de esto, ¿no? En lugar de requisitos legales está oportunidades, en lugar de IPER aparece gestión de riesgos, ¿no? Objetivo de planificación es lo mismo, objetivo de planificación. Entonces, ¿cuál es el alcance que nos trae la bolsa de la ISO 45001? Primero, gestión de riesgos. Importante, gestión de riesgos, un término adecuado, ¿no? Y así debió ser. Y no como IPA, ¿no? Porque IPA simplemente era identificar peligros, eso era todo. Y no era gestión.
Ahora es gestión de riesgos. Es decir, ¿qué hacer con este riesgo? ¿Cómo reducirlo con este riesgo? Luego, la parte legal como oportunidad. No como una cuestión, ¿no?, coercitiva, como una amenaza, como uno ponerse la razón al cuello. No, una oportunidad. En inglés esta palabra, oportunidad. Y también aparece, fíjense, acá era objetivos y programas, ¿no? Era hacer programas, ahora no, objetivo y planificación para alcanzarlos, ¿no? ¿Qué ha pasado? A ver. Entonces se mantiene, ¿no? 4.3 planificación, ahora es 6 planificación, ¿no? Quedamos en lo mismo. Ingeniero, o sea, la ISO 45.000 está reemplazando en su totalidad la 18.000. Sí, a eso está removiendo prácticamente. Como la 14.001, ¿no? La 14.001 te das cuenta que ha sido publicada en el 3 de septiembre, prácticamente ha reemplazado la 14.001 del 2004, ¿no? Entonces, ahora la 14.001 2015 está con este nuevo modelo, tiene 10 partes. Planificación. Entonces, planificación en la hoja de 18.001 era 3 cosas, ahora 2 cosas. Pero dentro de esas 2 cosas que tenemos, ahí está. Por ejemplo, acciones para apartar riesgos y oportunidades. Dentro de ella vamos a hacer identificación de peligros. Vamos a identificar peligros de las actividades, situaciones rutinarias, no rutinarias de emergencia. De todas las personas que acceden al lugar de trabajo. De situaciones no controladas para la organización. De situaciones que ocurren próximos al lugar de trabajo. No imagínense que mi vecino pues, manipula no sé, pues, explosivos. Y yo tengo que identificar ese peligro, ¿no?, que es el próximo. Riesgos para los trabajadores que no están bajo control directo de la organización. Infraestructura de equipamiento, sustancias, no condiciones físicas. Peligros que pueden surgir durante la producción, montaje, construcción, prestación de servicios y mantenimientos. Cambios reales y, o sea, a veces la organización cambia, pues, no, almacén no será acá, va a ser por otro lado, ¿no? Capacidad de factores humanos, cambios en el conocimiento e información. Hoy las tecnologías cambian constantemente, ¿no? Incidentes y acciones y accidentes pasados y todo sobre enfermedades. Entonces, identificación de peligros. ¿Qué más tenemos que hacer? Delimitación y cumplimiento de las obligaciones, está requisito legal. Evaluación de riesgos, ¿no? Planificación de cambios y planificación para toma de medidas. Todas esas cosas haremos entonces en 6.1. En 6.2, objetivo de planificación. Ya tenemos objetivos, ¿no?, que ser coherente con la política, importante, tener en cuenta los requisitos legales. Eso no decía en base a 18.001, ¿no? En base a 18.001 solamente decía en base a la política. Y eso era un poco contradictorio, porque si tú en política decías prevención-protección, entonces tu objetivo también es ser prevención-protección. Como que era muy parametrado, ¿no? Ahora no. Para que tú elabores tu objetivo, no solamente te vas a guiar la política, también te vas a guiar el requisitos legales. ¿Qué más? Gestión de riesgos, se meditan, ¿no? ¿Qué más? Deben ser medibles, o sea, indicadores. Deben ser monitoreados, lo que no decía la 12.8.1. Se comunicará y se actualizará según corresponda, ¿no? Entonces, nuestros objetivos van a tener metas, van a tener indicadores y va a estar en base al PIPEL, a los requisitos legales y a la política, como debió de ser. Y luego establecemos la planificación. ¿Quién lo hará? Toda planificación es quién lo hará, cómo se hará, con qué se hará la acción. ¿Quién lo hará? ¿Qué recursos se necesitará? ¿Quién será el responsable? ¿Cuándo se implementará? La forma que será objeto de seguimiento, cómo se evaluarán los resultados y cómo se va a integrar en sus procesos de este negocio o de esta organización. Planificación. Bien, entonces está aclarado un poco disgregado un poco mejor este requisito, ¿no? No era tan frío como el 4.3 que era planificación.
Pasemos a siguiente requisito, 7, soporte. Este 7, soporte y 8, operación, prácticamente surge a partir de 4.4, implementación. Si ustedes se dan cuenta en la OSA 18001, el requisito más largo o el más trabajoso era el 4.4. Tenía 7 requisitos y a veces uno ya se perdía en el camino, ¿no? Entonces, muy extenso, ¿no? Demasiado. Había para recursos, funciones, competencia, comunicación, documentos, control documentales, control operacional, ¿no? Hay una infinidad de cosas. Entonces, ahora lo que ha hecho la ISO 45001 es todo esto que era inmenso, la ha fraccionado. De aquí, ¿no? De aquí para atrás, le ha denominado soporte. Y de aquí para adelante le ha denominado operación. ¿Está claro? Entonces, ¿qué soporte? Es todo esto. Todo esto. Pero exactamente igual no. Hubo cambios. ¿Qué vamos a hacer en soporte? 5 cosas. Primero, vamos a ver qué recursos necesitamos. ¿Qué recursos necesitamos? Recursos financieros, recursos humanos, ¿no? Materiales, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Competencia. Acá también dice competencia. Decía competencia, formación y toma de conciencia. Decía, no era demasiado extenso. Competencia era una cosa, formación es capacitación, toma de conciencia era supervisión. Demasiado, ¿sí? Y a veces no tenía nada que ver, porque ya, tenía la competencia, está bien, tenía la capacitación, está bien, y la inspección era totalmente distinto, o sea, era otro procedimiento prácticamente, ¿no? Pero lo que acá lo que ha hecho es separar. Bueno, primero recursos, está bien. ¿Qué necesitamos para implementar nuestro sistema? Competencia, está bien, 7.2, competencia. ¿Qué es competencia? No se olviden, competencia era educación, ¿no? ¿Qué más? Formación y experiencia, ¿no? Eso tenemos que elaborar acá. Conciencia, ¿qué es conciencia? ¿Cómo yo sé que una persona es consciente? ¿Cómo yo sé que los estudiantes fueron conscientes al prepararse la carrera?